revista de opinión, Democracia. 8:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a la doctora María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad. Lo hemos invitado a un diálogo para hablar precisamente sobre estos altos niveles de inseguridad que vive el Ecuador, la violencia en las calles, la situación en las cárceles que no se ha podido 100% controlar, y por ello hay amotinamientos, movimientos, unos que han sido trágicos, con decenas y centenares en general, más de 400 muertos en los últimos 3 años en los centros penitenciarios, pero esto está latente en los centros carcelarios. ¿Cómo lograr y retomar el control? Muy buen día a la doctora María Fernanda Novoa. Con Miguel, muchas gracias por la invitación, también con todos los radioescuchas. Lo primero que yo debería decir es que me parece que el principal problema es que la mirada estratégica parece que se ha perdido en el país. No se piensa en lo que va a pasar en el futuro, solamente se está pensando qué es lo que está ocurriendo en el presente, cómo resolver de manera coyuntural el presente, sin entender que el futuro es un activo del presente. Es decir, no se están buscando caminos realmente de transformación de lo que está ocurriendo, y tampoco se está entendiendo cuáles son las tendencias pesadas, es decir, todo lo que ha llevado a que este problema se dé. Esto que quiere decir que el tema de la inequidad estructural, el tema de la pobreza, el tema del desempleo y de todos los indicadores macroeconómicos, cada vez se agudizan más. Tenemos no solamente de este gobierno, sino una herencia de gobiernos anteriores, donde ha habido un desentendimiento también de los temas de la seguridad. Ha habido como una suerte de dejar a ciertos sectores que sean los que manejen la seguridad, o pensar que por arte de magia las cosas se van a resolver. Yo creo que, Miguel, lo más importante es entrar en conciencia de que el problema ahorita es un problema absolutamente crítico, lo he dicho en varias ocasiones, es sensible, es un problema que implica darse cuenta y, como decía yo, poner las cosas por el nombre. La capacidad del Estado para controlar, en el caso de la penitenciaría, en el caso de las cárceles, en el caso de la delincuencia común, se está viendo que es básicamente débil. La gobernabilidad política en la conducción de la seguridad no ha dado mayores resultados como los que se debería esperar. El giro punitivo y el giro de pensar que solamente voy a solucionar los problemas inmediatos de manera coyuntural con policías y militares es una salida que ya se ha visto desde el comienzo de este mandato específicamente gubernamental, que no ha dado resultados. Los paños de agua tibia, como son los estados de excepción, tampoco. Esta confusión de militarizar las misiones policializar las misiones militares, tratando de que militares y policías estén en el control de las cárceles, es, en mi criterio profesional, un error, porque el sistema penitenciario, en el caso específico y carcelario, no debe ser manejado ni por policías ni por militares, sino por gente que esté absolutamente formada para ello, tener la claridad de la definición de políticas públicas en materia de seguridad penitenciaria, entender además claramente qué es lo que ocurre, porque lo que nos da cuenta es de que ocurren matanzas, ocurren masacres, pero toda la organización interna, todo lo que está ocurriendo de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, es como un organismo vivo, simbiótico, pues el tema de la penitenciaría y de las cárceles y la crisis carcelaria solamente es, en mi criterio, un pedazo de toda la macroestructura de violencia, de criminalidad y de ecosistemas criminales que tenemos ya con manera muy preocupante en todo el país, ya no solamente en la zona 8, sino que vamos viendo que la delincuencia común también va avanzando cada vez más violenta a diferentes sectores, y no solamente sectores rurales,
sino que el avance es hacia las zonas urbanas. Esto es preocupante, Miguel, en la medida en que si no se entiende claramente la amenaza y cómo funcionan estos grupos que algún momento mencionaba con toda la claridad el coronel Mario Pazmiño, no solamente se trata de enumerar los grupos, sino saber qué tipologías, cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus lógicas, cuáles son sus proyecciones, que al parecer tienen una mirada mucho más estratégica que la del Estado. Las respuestas de ellos son de largo plazo. Al parecer tienen ya una institucionalidad armada. Por eso yo en algunos momentos me he referido a que hay zonas en Ecuador que ya prácticamente son de soberanía criminal, como es la zona penitenciaria de Guayaquil y la zona 8. Yo le considero a esta ya una zona de soberanía criminal, es decir, una zona donde hay una autonomía, aunque se quiera controlar, el Estado no ha mostrado la capacidad de poder controlar. ¿Y cómo recuperar esa mirada estratégica? ¿Cómo recuperar el control, doctora Novoa? Sí, en este caso tampoco podemos ser agoreros del desastre. Yo creo que la primera cosa pasa por las consideraciones fundamentales de que se debe tener un norte claro desde las instancias gubernamentales y de los conductores que están trabajando en materia de seguridad. Lamentablemente hay un proceso de desinstitucionalización del sector seguridad. Se ha creado una secretaría de seguridad que en un supuesto está haciendo las veces del anterior Ministerio Coordinador de la Seguridad, pero lamentablemente no vemos resultados con todos los cambios que se han hecho a nivel de ministros en las diferentes ramas, digamos, tanto de los aparatos de fuerzas militares como policiales. Hay muy buenos intentos de generar algunos elementos clave para recuperar, pero yo creo que este tema tiene que pasar por tener una mirada más que coyuntural, estructural. Repetido que el triángulo impunidad, corrupción y inseguridad es un triángulo que debe ser resuelto. ¿Cómo resolver los temas de corrupción si ya son estructurales prácticamente dentro del Estado, en las diferentes instancias del Estado? ¿Cómo resolver los temas de impunidad, digamos, dentro del manejo de la función judicial, etcétera, etcétera, la justicia penal, justicia penitenciaria, etcétera, etcétera? ¿Y cómo resolver la violencia? Son los tres ejes que, en mi criterio, deben ser pensados desde la óptica de la resolución de la propia sociedad en su conjunto, de esta propia redistribución de los recursos, de los ingresos. Entonces, todo lo que son marchas, todo lo que son protestas sociales, no hay que criminalizarlas como en muchos casos se ha hecho, sino de pensar que son un grito de una lógica de gobernabilidad y gobernanza que ya no da más. La gestión, he revisado la última, varios perfiles de opinión, he revisado Sedatos, he revisado algunas otras empresas que se dedican a hacer estos estudios de aceptación de gestión y todo, y sí es preocupante que se tenga una aceptación de la gestión gubernamental actual en su conjunto, de una no aceptación de más de él, casi del 70%. Eso es preocupante, porque eso estamos diciendo que no hay una construcción de un sentido de diálogo y del tejido social que debió haberse pensado recomponer. Para lograr diálogo se necesita una recomposición del tejido social. Estamos viendo que el diálogo entre los indígenas y el diálogo entre el sector gubernamental en su conjunto, de lo que dicen los indígenas, de un solo lado no hay diálogo, no hay resultados. El gobierno dice otra cosa. La asamblea dice una cosa, los asambleístas dicen otra cosa. O sea, todo el país está prácticamente sumido en conflictos parciales, microconflictos, donde parece que la única forma de resolución es la violencia, cuando debería ser el diálogo. Ahora, el diálogo, pero con objetivos concretos. Si se quiere fortalecer la estrategia en materia de seguridad, hay que tomar esas decisiones. ¿Cómo hacerlo? Sí, yo diría que las primeras decisiones se tienen que tomar con un criterio estratégico. La primera cosa que yo he dicho en varias ocasiones, y a veces no es muy bien recibido, es que debe
estos temas debe manejar gente que conozca. Es decir, si bien es cierto, yo puedo tener alrededor mío gente en la que confío mucho, pero el conocimiento no pide fuerza. Es decir, el que sabe las cosas de seguridad, el que ha tenido experiencia en temas de inteligencia, el que ha tenido experiencia en temas de conducción, por ejemplo, en mediación de conflictos, etcétera, etcétera, son quienes deberían estar apoyando, deberían ser los asesores de los diferentes niveles de conducción del Estado. Lamentablemente hay una improvisación, hay una suerte de cambios permanentes, ¿no es cierto? Este reciclamiento que también hace perder esa sensación de solidez en la institucionalización, de la institucionalidad del Estado. Por darle un ejemplo, Miguel, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, donde yo fui decana hasta hace 2 meses más o menos, tuvo como objetivo el que se formaran tanques de pensamiento. La orientación presidencial fue formar tanques de pensamiento en materia de seguridad y defensa. Pero tenemos el problema que ni siquiera las ofertas logran copar los espacios de las ofertas académicas. Estos tanques de pensamiento no deberían formarse solo ahí, sino en otros lugares, pero estamos viendo que seguimos pensando en la policialización y en la militarización de los discursos, porque si usted se pone a ver, Miguel, la mayoría de personas que opinan o comentan o dan sus criterios expertos, o son exmilitares en servicio pasivo o son expolicías, los que están en los cargos de dirección de la seguridad son, y además la mayoría hombres, ¿no? Entonces ahí hay también un sesgo que a mí me parece que es otra cosa, es un obstáculo muy grande para la conducción de la seguridad, porque en todos los países del mundo los grandes cambios que se han hecho, por ejemplo, hablemos en Canadá, estamos hablando de países como Finlandia, las democracias avanzadas, democracias maduras, sin los problemas que tenemos nosotros aquí en democracias como las nuestras, las latinoamericanas tan complejas. Sí se ha logrado esos diálogos, pero se ha logrado también esa verdadera comunión entre lo que puede aportar un civil, lo que pueden aportar los académicos civiles a esta conducción, por ejemplo, en el caso de la defensa, en el caso de la seguridad integral, en el caso de la inteligencia. Da la casualidad que ahora tenemos problemas en el sistema de inteligencia, en el CIES, ¿no? Ha sido ya, denuncias públicas de que hay algunos problemas de carácter de corrupción internamente que son impensables cuando se supone que deberían ellos dirigir las visiones estratégicas de lo que está pasando. Es decir, ya debía haberse dado un modelo de alertas tempranas o anticipación tempranas de esta última matanza pequeña, ¿no? Que hubo en Guayaquil, pero que solamente es un anuncio de que se viene algo más grande. Pues si uno no puede leer los signos del pasado, los grandes prospectólogos hablan, si yo no puedo leer la tiranía del pasado, no voy a entender qué estoy haciendo en el presente y peor me voy a proyectar en el futuro. Entonces, para esto se necesita, he vuelto a decir varias veces, no miopía estratégica, se necesita una visión de largo plazo, pero para tener la visión de largo plazo, primero hay que entender lo que está ocurriendo. O sea, no es cuestión de ir a salir y tratar de resolver las cosas de al lado, en la coyuntura, sino tener miradas además complejas de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la penitenciaría del litoral, cómo operan las bandas, qué funciones cumple cada tipologías de grupos que controlan las economías dentro de las cárceles, de licor, las drogas, armas. Otros grupos son más ideológicos, reclutan a los que están sin sentencia con disciplinas violentas para el control de la población reclusa. Otros grupos, en cambio, son los que tienen gran afluencia de capital y conexiones transnacionales y fuerza para dominar la economía de las drogas y monitorear actividades internas y externas. Entonces, si vemos esto, tema de las cárceles es como un macroorganismo que tiene su simbiosis y sus formas de operar, pero que no solamente funcionan hacia afuera, sino hacia adentro. Hemos llegado a puntos como, por ejemplo, y pongo un ejemplo muy claro, en organizaciones, por ejemplo, de las prisiones en el Brasil, como el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital, que ya prácticamente ellos son los que ponen y sacan autoridades de las zonas donde operan donde están estas cárceles. Tenemos unas elecciones seccionales que se vienen
Y yo diría hasta qué punto, y debería ser muy crítica y muy clara en decir hasta qué punto potencialmente puede haber una implicación entre varios de los capos que están dentro de las prisiones con algunos de los candidatos que puedan presentarse. Estudiar el financiamiento, todas estas cosas deben ser motivo de análisis, deben ser motivo de reflexión, y de la academia no se oye nada. Realmente de la academia se oyen dos o tres cosas repetidas y no se oye nada de lo que realmente debería investigarse para conducir bien esto o servir de apoyo, de aporte al conductor del Estado. Doctora María Fernanda Novoa, a lo que usted ha señalado, el problema de las cárceles y la violencia, no se suma lo que de alguna manera se ha calentado ya la frontera norte, incluso por expectativa de la nueva política del presidente Gustavo Petro en materia de drogas, y que se ha evidenciado algunas escaramuzas, algunos hechos en la zona de San Lorenzo, en la zona colombiana también. ¿Cómo ve usted la situación de la frontera norte a estas alturas? Qué bueno que me pregunte eso, Miguel. Creo que pocos comunicadores estarán pensando en esto que yo estoy alertando. Es decir, el cambio de signo de las relaciones con las fuerzas militares de Colombia, todo desestructuración prácticamente de 70 oficiales superiores, el nombramiento, la nominación del director de inteligencia, del que fue jefe de operaciones del M-19 y de varios actores clave de las fuerzas militares colombianas, esta pretendida separación entre policía y fuerzas armadas que formaban la defensa en Colombia, la prohibición de los bombardeos en las áreas donde hay cocaína, ¿no es cierto? Es decir, se suspenden los bombardeos con glifosato, las órdenes de no bombardear los campamentos donde se supone que hay sectores disidentes, etcétera, con el pretexto de que hay menores y de que hay campesinos. Todo esto nos da un signo de que va a haber una libertad en los corredores, en los diferentes corredores estratégicos de la frontera hacia nuestro país. Esto a mí me preocupa de sobremanera porque el tema de los secuestros urbanos y el tema de las extorsiones y algunos otros elementos que ya se están viviendo no son solamente nuestros, pues vienen también bien instruidos desde afuera. Recordemos que el ELN, a mí me parece que es importante nombrar, el ELN viene con mucha fuerza a partir de que no se pudo el plegar a los acuerdos de paz con la firma del último acuerdo de paz con las FARC, con Santos, y el ELN comenzó a protestar por eso, y los que son expertos en coches bombas y son expertos en hacer más terrorismo de carácter urbano son ellos, ya además que tienen una fuerte ideología. Entonces yo diría que si uno ve de frontera norte sin ser apocalíptica, ya uno estaría previniendo de que si las fuerzas militares colombianas, que de una u otra manera retenían parte de estos cultivos, retenían parte del negocio de los grandes carteles, ahora esto va a estar, como digo yo, casi sin control abierto, ¿no? Pues, o sea, inclusive los signos de las relaciones militares recompuestas entre Venezuela y Colombia también nos hacen pensar situaciones graves que se están viniendo, que no serían nada alentadoras aumentar esas situaciones externas a lo que ya se está viviendo de manera significativa y sensible dentro del país, y que es preocupante para todos. ¿Esa política de flexibilización del presidente Petro pudiera facilitar la incursión en nuestro territorio? Yo creo que de hecho ya estamos viendo que está facilitando, porque, por ejemplo, estos eventos del uso de cierto tipo de bombas, del tema de los pretendidos secuestros, de esa capacidad ya profesional de utilizar bombas, de esa capacidad profesional de utilizar cierto tipo de digamos, no tanto de estrategias de cortar los miembros en 4, si es que ya tienen control del territorio, los cortan en 8, si ya se sienten dueños de los territorios, los cortan en 16 partes. Esto viene un poco de la transnacionalización y de la manera en cómo los carteles, tanto el Sinaloa como el cartel Jalisco Nueva Generación y otros que se van blindando, van entrando y van, dando una pedagogía
a la criminalidad nuestra, ¿no? Entonces, yo sí diría que es sumamente peligroso, que sobre esto ya debería alertarse, que ya deberían estarse haciendo estudios estratégicos sobre esto de alerta, ¿no es cierto? Que ya las instancias correspondientes deberían estar haciendo discusiones, deberían estar haciendo paneles, pero vemos que lamentablemente en materia de inteligencia nos hemos restringido a hacer algunos informes, algunos detalles, y claro, pues no, nuevamente a convertir la inteligencia de Estado en una actitud o una actividad de pinchajes de teléfono, ¿no? Y esto hemos definido, bueno, pinchaje de teléfono y otras actividades un poco más lúdicas, como diría yo, pero realmente todo lo que se invierte, gastos reservados, y esto en el CIES debería hacerse en mi criterio debería hacerse ya una evaluación, una rendición de cuentas de lo que se ha hecho. El señor presidente está al tanto de lo que está ocurriendo, pero no hay signos de que se quiera cambiar, no hay signos de que se quiera mover. La Secretaría de Seguridad ya debía haber dado signos de algunas otras cosas, pero parece que se encuentran en una inercia y no se explica por qué. No te olvides, Miguel, que tenemos ya pronto también elecciones, ¿no? Claro, elecciones en donde ya se ha denunciado los presuntos dineros calientes del narcotráfico en la campaña. ¿Qué es lo que se ha denunciado? Sí, yo diría que por eso es que no hay que perder de vista cómo los operadores y los grandes operadores de la cárcel, aquellos sobre todo que manejan los grandes capitales y la relación de adentro para afuera con órdenes de adentro para afuera en cuanto a sicariatos, en cuanto a amenazas, en cuanto a intentos de secuestro, etcétera, etcétera, también son los que manejan los grandes capitales. Entonces, ya hemos visto problemas de colusión con jueces, hemos visto problemas que han tenido las mismas aparatos de fuerza, ¿no es cierto? Todo este escándalo de los narcogenerales, del escándalo de NASA, el escándalo... Sí, tenemos una serie de cosas que ya hacen pensar que inclusive estos grupos violentos están sobrepasando o ya han sobrepasado la capacidad de actuación del Estado, que no solamente es del Estado central, sino de todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad, y también los ciudadanos, Miguel, y también los comunicadores, es decir, la academia y todos deberíamos contribuir de una u otra manera en ver las posibles soluciones, en problematizar. La perspectiva nos da la visión de esperanza, ¿no? Es decir, de tener la capacidad de ver que en una sociedad donde se puede recomponer el tejido social, donde se puede dialogar, donde se puede buscar el diálogo, se podría hacer algo, pero realmente uno, frente a los hechos, a la evidencia, peleas entre asambleístas, entre ellos, entre los de las mismas bancadas, peleas con el gobierno, conflictividad con el ejecutivo en conflictividad con los asambleístas, los jueces en conflictividad con la función, con la judicatura, con las cortes, etcétera. Es decir, tenemos en el país una dinámica de confrontación, una dinámica de violencia y de incapacidad de dialogar y de resolver las cosas con el diálogo. Y esto sí a mí me preocupa, porque este es uno de los elementos que nos da a nosotros ya una alerta de que el Estado está siendo criminalizado, ¿no? Que yo ya lo he dicho en varias ocasiones, y para lo cual la única salida para mí es esta reconcienciación, esta rehumanización, esta recuperación del tejido social, de entender las condiciones sociales, estructurales en las que se está viviendo esta sociedad de inequidad, esta sociedad excluyente, que es un tema ya regional también, es decir, claro, que hay una crítica a los tipos de democracia que ahora ya parece que han perdido peso, ¿no? Claro, hay que ir a las causas más allá de los efectos. Bien, muchas gracias a la doctora María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad, por atender la entrevista con la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, doctora Novoa. Encantada, Miguel. Un saludo a la audiencia. Muy amable. Buen día, hasta luego.
Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia este lunes. Les recomendamos, ya viene el show de la papaya y les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños? Déjame ver. Se ve bien. Pero, ¿qué marca es esa? ¿Qué importa la marca, Luis? Parece que tiene todo lo que necesita y el precio está bueno. ¿Qué dices, mujer?